nuestro queridísimo compañero, colega periodista y escritor Ricardo Sevilla. Todo lo contrario, más bien ayer él tuvo un hechizo propositivo, le surgió seguramente un reto, luego de que se diera a conocer que estos ministros y ministras, estos 8 del facherío que supuestamente se retiran, se van, pero con una lanototototota y con una serie de privilegios que hace rato le mostrábamos en un cuadrito que comparten por ahí varios moneros y nada más, ¿no? O sea, desde pago por defunción, o sea, eso como 1,000,000 de pesos para pago por defunción, de que les pusieran una pirámide ahí, ¿no? Pero le vamos a pagar hasta la gasolina, la ropa otra vez, restaurantes, 2 choferes, 3 técnicos. Bueno, creo que este cuadro le picó las costillas a mi amigo Ricardo Sevilla, a quien presento en estos momentos, y bueno, pues él es el desencantador de brujos y brujas. Querido Ricardo, ven ahora a esta hoguera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Yo creo que es un momento ideal para leer a los autores y a las autoras que han escrito sobre fantasmas, zombies, muertos, vivientes y otras apariciones. Yo creo que es un buen momento para leer a Edgar Allan Poe, para leer a Lovecraft, pero sobre todo es momento de leer a Javier Villaurrutia y sus décimas de la muerte. La décima de la muerte, hay que leer al gran Javier Villaurrutia en esta época, uno de los grandes autores. Yo desgraciadamente creo que no tan leídos. Se sabe que hay una librería por ahí, se sabe que hay un auditorio, probablemente sean más en otros estados, pero se lee poco y se lee muy mal. Pero si usted lee a Javier Villaurrutia, se va a relamer los bigotes, Toño, porque era tremendo poeta de los contemporáneos, de la época de Jorge Cuesta, Gilberto Owen, fue maestro de Octavio Paz ahí precisamente en la preparatoria número 1 en San Ildefonso, y no se está leyendo a Javier Villaurrutia. Yo creo que es un momento para sacar ahí, es posible que usted se quede embelesado con las décimas de nuestro amor, pero como es la época, yo creo que convendría leer la décima muerte, lo cual está muy bien. Yo en mis mocedades gané un premio que se llamaba así, un premio de poesía. En la UNAM se llamaba, no sé si todavía existe, Décima Muerte precisamente, y en su primera emisión yo gané ese premio de poesía que publicaron en una revista que se llamaba Periódico de Poesía, precisamente. Ese sí todavía existe, la han dirigido varios amigos. En fin, pues el saludo, Toño, estoy muy bien, pero quienes van a estar mejor definitivamente son los jueces. ¿Le entramos al tema, Toño, o hacemos la pausa? Porque yo siempre con el rollo de saludarte. No, sí, es que mira, me puse a pensar en Lovecraft, lo habíamos platicado en los datos duros hace tiempo, como me gusta mucho Lovecraft, ¿no? Por ejemplo. Pero yo nunca he leído las décimas de muerte de la muerte de Villaurrutia, ¿no? Entonces, qué buena sugerencia para esta tarde, noche de brujas acá en los Estados Unidos. Y mañana, Día de Todos los Santos, después Día de los Santos Difuntos. Qué buenas ideas para ambientarnos un poquitito en eso, pero sí me gustaría que habláramos de los verdaderos brujos, de esos brujos escaldufos, de esos brujos espantos, ¿qué digo espantos? Espantajos, espíritus chocarreros que están buscando, en todo caso, pues seguir sangrándonos, seguir chupando sangre de los mexicanos. Y le pido al equipo que nos grabe para precisamente ir con eso, hablar de cómo es que estos vampiros chupasangre pues se van a llevar en su retiro forzado una serie de privilegios y millones y millones de pesos en conjunto. Por supuesto que nos referimos a los 8 ministros del facherío, de la fachiza, los 8 ministros de la maldad, estos brujos y brujas, escaldufos y escaldufas, estos vampiros chupasangre, hoy que estamos en Halloween, estos espantajos
Háblanos, por favor, Ricardo Sevilla, pero con datos duros, con la ciencia, como decía Carl Sagan, la ciencia que puede iluminar en medio de la oscuridad. Sí, bueno, se van estos 8 personajes completamente conservadores, usted ya lo sabía, pero eso estaba cantado prácticamente, Toño, se sabía desde hace tiempo, solamente algunos espíritus cándidos que creyeron en ellos no se lo imaginaban, y decíamos ayer que se les había catalogado de todo, de traidores a la patria, de mentirosos, de hipócritas, y en efecto son eso y son muchas cosas más. Son efectivamente una suerte de vampiros, pero ellos van a chupar la ubre del erario. Era cuestión de tiempo para que estos personajes se fueran, hicieron entrevistas. Ahí hay que investigar hacia dónde se fue todo ese dinero, hay que investigar cuánto pagaron en los medios de comunicación corporativos, porque esas entrevistas no son gratis. No, se sabe, se conoce que estos personajes no trabajan de esa manera, y si no, pregúntele usted a Lourdes Mendoza, una de las empleadas, hay que decirlo ya, sin ambajes, de la todavía ministra Margarita Ríos Farjat. Lo negaron una y otra vez, pero hasta el último momento se esperaron, se quitaron la máscara. Hoy era el último día que tenían para renunciar, pero lo hicieron desde el día de ayer. La avaricia, la corrupción fueron su sello distintivo, lo tenían pegado en la frente, y lo único que hicieron fue arrastrar a todas estas personas que creyeron en ellos. Todavía están desencajados ahí en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados federales, pero ya se van estos personajes. Son mentirosos como la pared de enfrente, patean el pesebre. Ayer estaba viendo una entrevista precisamente donde no sabía Javier de la Cueva, alias Jay de la Cueva, que era esa expresión, y la utilizó y me dio mucha risa, pero ese es otro tema. Estos personajes patean el pesebre, se llevan todo lo que pueden, y eso, en el lenguaje llano y coloquial que hablan aquí en mi barrio, se llama pinches tranzas. Así le dicen en mi barrio. Yo qué culpa tengo de vivir aquí, yo qué culpa tengo de haber adoptado ese lenguaje. Además me gusta, mi querido Toño, pero mira, la mayoría de ellos todavía no queda definido, pero en las cartas de renuncia dicen que se van a ir hasta agosto del 25. Hay personajes a los que ya se les acababa el periodo, pero van a aprovechar. El caso es que estos personajes meten, digámoslo burocráticamente, en tiempo y forma su renuncia, y pues van a recibir todos estos haberes que ahora le dicen a estas prestaciones que se van a llevar. Uno se preguntaría, ¿por qué se van a quedar a calentar el asiento, Toño? ¿Para qué los querríamos hasta el próximo año si son personajes que han abandonado, incluso, ya no diga usted, la justicia mexicana, a la que le dieron la espalda desde hace mucho tiempo, sino a sus propias huestes? Los chayoteros están llorando, los personajes de Enrique Krause, Aguilar Camín, Lourdes Mendoza, que le hemos traído ejemplos de cómo le venden a la corte, o cómo le vendían, porque ya no va a ser posible, pero cómo le vendían documentales, cómo le vendían la revista Nexos. Ya no va a haber chayotito, ya no va a haber visto bueno en las columnas de Lourdes Mendoza. Y mira, Toño, le picaron los ojos durante todo el sexenio a la administración, a la primera administración de la transformación, a la que encabezó el presidente López Obrador. Una y otra vez desde la conferencia mañanera les recordó que ningún servidor, como apunta y apuntaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tanto dicen defender o decían defender, les dijo: ningún servidor público deberá ganar más que el presidente, y les valió un cacahuate. No lo hicieron así. Decíamos también que estos ídolos con pies de barro se han acercado a la playa, y ahí el rugir de la ola los ha finiquitado, y como no querían ser finiquitados, saltaron cual bichos peludos, cual ratas del barco, cuando vieron que el barco se estaba hundiendo. Norma Piña y sus secuaces dijeron: vamos a estar hasta el pie del cañón, vamos a defender la autonomía del Poder Judicial.
pamplinas, puro cuento, eso no era cierto. Lo único que querían era esta jubilación millonaria, era dinero contante y sonante, así que a la goma los ideales, a la goma la gente que se sentía empática con ellas, y vámonos con esto que pides tú, mi querido Toño, con datos duros, más allá de estas infografías que están circulando, porque esa infografía, es decir, que la revisé yo, y son las infografías donde se habla de las prestaciones que van a recibir estos ministros en su retiro, pero no queda muy claro porque son varios conceptos, y esos conceptos hay que decir en honor a la justicia y a la claridad también, que no los van a recibir de una. No, los van a recibir de manera escalonada cada determinado tiempo, y entonces lo que uno se pregunta es, hablemos en sustancioso, ¿cuánto es lo que se van a llevar? Ya, quitémosle esto, el otro que van a poder comer a costillas de la pensión. Mire, la pensión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 54 veces mayor que la de un trabajador o de una trabajadora mexicana. 54 veces mayor. Se necesita aritmética elemental que no practican en la derecha, porque fíjese, le decíamos ayer, me preguntaba Vicente, oye, más o menos ¿cuánto ganará un pensionado? Aproximadamente, yo le decía, 5,000, 6,000 pesos, son 5,300 pesos mensuales que gana un pensionado, una pensionada ordinariamente, mientras que un ministro, Toño, público memorioso, son jodideces, recibirá 286,426 pesos mensuales. Eso lo va a hacer durante los 2 primeros años de su vida, y uno dirá, bueno, pero a lo mejor los meses subsiguientes ya no va a recibir esa la nota. Bueno, sí la va a recibir, no esa, pero fíjese, primero que nada le digo, 286,426 pesos mensuales durante los 2 primeros años. Estamos hablando de que recibirá en esos 2 años 6.8 millones de pesos. Después de ese tiempo, Toño, los ministros que decían defender a capa y espada el Poder Judicial se llevarán 229,140 pesos mensuales. ¿Y durante cuánto tiempo recibirán esa pensión, mi querido Toño? La van a recibir, como lo está usted viendo en su pantalla, durante toda su vida, pero no van a recibir esa lanita nada más. ¿Por qué? Porque ahí sí vienen las prestaciones, y acuérdese usted que la pensión es lo que se llama, y qué bueno que me tengan aquí para alumbrar. Y ahora sí me pasé, Toño, ahora sí me pasé. Se llama pensión dinámica, y entonces la pensión dinámica va incrementándose conforme pasa el tiempo. Conforme pasa el tiempo, o sea, usted no crea que se va a quedar en esa lana. Ellos van como si le fuera usted aumentando. Entonces, esta pensión dinámica no se queda estacionada, va aumentándose con el paso del tiempo. Entonces, esta lana, ellos nunca van a padecer de dinero, y cuando digan, híjole, es que está muy cara la vida, no te preocupes, porque tu pensión va a ir subiendo, incrementándose conforme a la inflación. Por eso es la pensión dinámica. Es una jubilación dorada, es una jubilación de oro molido, y precisamente por eso se querían ir, Toño. Prácticamente quedan 3. Yo no soy profeta, no soy augur, no soy nada de esto, simple y sencillamente soy un ciudadano de a pie, como usted, con una pizca de sensatez, y dijimos aquí, hay 3 ministras que están representando, pues olvídese usted, a la cuarta transformación, al segundo piso de la transformación, que están representando los intereses del pueblo y que están dando la lucha. Dijimos, es Lenia Batres, mejor conocida como la ministra del pueblo, Yasmín Esquivel, que recibió los embates nada más ni nada menos que de Krause, de Sheridan y de toda esa banda, y Loreta Ortiz Alf.
Loretta Ortiz Alf, que ha estado como un poquito, digamos, no tan perfilada, pero también está Loretta ahí dando la batalla. Yo quiero hacer énfasis justamente en Loretta, Toño, porque creo que Loretta es una persona que a momentos se pensaba que podía no estar a favor de la transformación. Hay que recordar que ella es viuda de Ortiz Pinchetti. Son personas que han venido de la izquierda desde hace mucho tiempo y si usted revisa la trayectoria de ella, pues ha tenido aspectos muy interesantes, muy relevantes, y lo que me gusta es que haya aceptado y dice, yo voy a buscar el voto popular, yo sí le entro. Entonces, hay 3 ministras de 11 personajes, o sea, se hacen estas vacantes o se forman estas vacantes porque aquellos simple y sencillamente no recibieron el pase automático. Ahora, el pase automático, hay que decirlo también, Toño, para que no se quede esta impresión como estaba yo escuchando a unos tontos ahí decir, es el pase automático para que usted se suba al ring. No es que haya ganado ya y que se vaya a quedar ahí. No, el pase automático es para que usted busque el ser elegida por el pueblo. Haga de cuenta que usted se sacó la rifa para subirse a darse unos moquetazos con el campeón, que es el pueblo de México. Y el pueblo de México va a decidir si vota o no por los perfiles que se van a presentar a la contienda. Es una elección extraordinaria, Toño. Mientras todos estos tontos de la derecha, perdóneme usted si hay algún derechoso viéndonos por ahí tras bambalinas, perdóneme, pero son unos soquetes auténticos, porque mientras están discutiendo todavía que la reforma al poder judicial y no sé qué, pues usted está viendo esta imagen, ya la compartía, yo la estuve viendo, el actor Ari Telch, y Ari dijo, bueno, pues está muy interesante porque ahí están justamente estas 3 ministras que se quedan a poner el pecho frente a las balas y que se van a subir a tratar de buscar, a contender a favor del pueblo de México. Habrá que ver los perfiles que sin duda se van a proponer de la derecha y va a estar muy interesante porque es un momento histórico, más allá de si estamos o no de acuerdo con estas formas, yo sí lo estoy, pero habrá quien no. Considero que es un momento muy, pero muy relevante en donde usted va a decidir por qué personaje, por qué juez, por qué ministro, por qué magistrado o magistrada va a votar. Es un momento inaugural dentro de la democracia judicial en este país y lo tenemos que agradecer porque en el futuro se va a hablar de esta elección. La primera vez que se llevó a cabo una elección democrática y popular fue precisamente, arranca en 2024, concluye en 2025 y los primeros o primeras ministras, o digámoslo para no decir todo el rollo, los primeros juzgadores y juzgadoras elegidas democráticamente van a ser fulano, sutano, perengano o ciclana, ¿sí? Entonces, estamos viviendo, diría el gran Stephen Zweig, momentos estelares, no solamente en México, sino momentos estelares de la democracia mundial. Que si hay algún despistado por ahí de la ultraderecha, no, es un bot, un troll que se nos metió desde hace rato para confundir, pero que no se identifica con foto ni nada. Así No que dice, caso, ¿qué dice, Toño? Échalo al caso, ¿qué dice? Balconéalo. El Miguelín Gutiérrez que dice, ¿cómo van a decidir el pueblo ignorante sin escribir saben, no? Por ejemplo, luego, ya veremos que se lleve a esa elección, dudo mucho que se logre. Luego dice, jajaja, de esas que a que defiendan mejor nada. Vamos a ver qué otra es. Está chistoso, no he estado ahí, todo lo leemos aquí en Sin Censura, y aquí en Sin Censura, querido Ricardo, querido público consentidor, para nada bloqueamos ni siquiera a los bots y a los trolls, a los que en primer lugar yo les digo, si verdaderamente fueran gente de la derecha en Sin Censura, pues no sufran, hombre, no vengan aquí a sufrir. Es innato del ser humano buscar el placer, la felicidad. Por supuesto
que hay una psicopatología llamada masoquismo, en la que pues algunos seres humanos alcanzan la excitación sexual mediante el dolor. A lo mejor este sujeto se está excitando pues con lo dolorosas que resultan las palabras de Ricardo Sevilla, si es que verdaderamente existe. Pero en la realidad yo creo que no hay muchos masoquistas en el mundo, ¿no? Así que creo que pues es simple y sencillamente uno de esos trolls y bots pagados que nos meten aquí para, fíjese, ¿eh? Algunas veces es para el desgaste de Ricardo, otros Vicente, otros su servidor, ¿no? Y así es esta circunstancia. La verdad es que la mayoría de la gente está a favor de la reforma judicial, a favor de que efectivamente podamos elegir a nuestros ministros, a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a favor de que estos sujetos no se queden con esa bola de privilegios, ¿no? Y pues bueno, pues hay que dar este troll y este bot. Tú querías dedicar unas palabras, querido Ricardo. Yo le quería dedicar las palabras a este. No, mira, Toño, la verdad es que yo he sido siempre una persona bastante polémica desde niño. Desde niño era muy, muy contestón. La maestra Angélica me mandaba siempre a la dirección. Yo prácticamente hubo un año que no fui a tomar clases. Me la pasaba yo en la dirección y me la pasaba yo dibujando, porque es uno de mis atributos. Yo dibujo, tengo buen trazo desde niño, y entonces hacía yo héroes de la revolución o de la independencia, y solamente por eso no me expulsaban, porque la maestra Angélica ya no me toleraba, yo siempre fui un niño muy contestón, y pues nunca fui muy estudioso, la verdad sea dicha, pero siempre tuve una buena memoria, y me acordaba de las cosas que se enseñaban y que se decían, y mi padre siempre ha sido un gran lector y bueno, pues me acompañó siempre mi formación con libros, y pues yo no estaba de acuerdo con algunas cosas que exponía la maestra Angélica, y entonces se enojaba la maestra Angélica. Era una época, no como la de hoy, Toño, era una época muy distinta, y entonces me daba mis reglazos, me pegaba con el borrador, me agarraba de la patilla, me daba unas chingas. Yo me acuerdo, eso también le ocurrió a tu servidor, ¿no? Teníamos un profesor en sexto de primaria que, híjole, qué bárbaro, era muy, muy violento con él, la verdad, algunas veces uno dice, bueno, eran los tiempos, ¿no? En cuanto a que de pronto había este tipo de comportamientos sumamente violentos, pero no. Nosotros tenemos un profesor de historia, de sexto de primaria, que era sumamente violento al grado de que nuestros papás, de muchos y muchas, estuvieron ahí listos a confrontarlo, ¿no? Pero un abusivo verdaderamente, con los golpes que nos daba a muchos de nosotros, precisamente por eso, ¿no? Por no quedarnos callados. Malditos fascistas, desde chicos que andan por ahí. Perdón, ya te interrumpí, Ricardo. No, está muy bien, porque me acordé justamente del maestro Aarón, que pues tundió a mi amigo el Michael. Fíjate que me llevas a momentos de la infancia muy, pues muy emotivos para mí, porque pues yo viví mi infancia en los 80s, en la década del 80, en los años 80, que es como se debe pronunciar. Y en esa época estaba de moda Michael Jackson, ya hasta me voy a poner a bailar. Estaba de moda Michael Jackson, Toño, y entonces había un chavo que tenía sus rizos y era muy moreno, y entonces él era el Michael. Le decía, él se llama, no sé, no tengo contacto con él ya de ningún momento, pero le decíamos el Michael por Michael Jackson. Y entonces el Michael pues era un chavo bien inquieto, bien bailarín, pues andaba por aquí, por allá, subía, bajaba, inquieto, pues un niño muy efervescente, y el maestro Aarón de plano ya no pudo controlarlo, y consideró el desgraciado sacarse el cinturón en la clase y agarrarlo a cinturonazos, pero le dio una cinturoniza donde le cayó, y entonces ahí fue un momento en donde ya los padres se reunieron, pero pocos, debo decir pocos, porque era una época
difícil, y había padres que decían, bueno, pues es que es muy inquieto, se lo merecía, forma parte de la educación, y bueno, pero fue un momento que a mí me dejó No, marcado, no, a mí otro cuate que era el chivigón, el chivigón. me imagino que esto causó obviamente terror entre los demás, ¿no? O sea, en ver a que el profesor está ahí cinturoneando ahí cuereando, le decían a mi familia, cuereando al muchacho este, pues qué mal, ¿no? Y así era el terror que ocasionaban este tipo de personas. Entonces me ponen aquí en el chat, no, hombre, ahora los chamacos son los que se friegan a los profes, sí, qué mal, ¿eh? Esa es otra, no hay que llegar a los extremos, ¿no? Tiene que haber siempre un respeto, pero ni uno ni otro, ¿eh? De verdad, ni uno ni otro. Pero bueno, hablando, querido Ricardo, más bien de buenos profesores, de buenos ejemplos de enseñanza. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, quien pues ahora ha sido muy notable en sus presentaciones de esta sección Mujeres en la Historia, presentó la vida de Elisa Cuña, a quien resalta precisamente por ser una gran maestra. Dice, como ella, yo fui maestra, que no sé qué, ¿no? De esas maestras y mujeres que lucharon contra el régimen porfirista muchísimo antes de Francisco Madero. Pero tú quieres resaltar la vida de otra gran mujer, de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, ¿no es así? Yo quiero resaltar la vida de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, mi querido Toño, por algo que yo estoy muy emocionado, la verdad, casi tan emocionado hasta las lágrimas de que se haya mencionado a Juana Belén Gutiérrez. Yo le voy a decir Gutiérrez porque mi abuelo quería que le dijéramos Juana Belén Gutiérrez y no de Mendoza, que debió haber sido al revés. Voy a contarle algo muy emotivo para mí. Mi abuelo Ángel Gutiérrez tenía un taller de costura en una azotea, donde hacía pantalones, subía dobladillos, confeccionaba chamarras de mezclilla. Mi abuelo fue como mi padre, Toño. Me llevaba y traía de la escuela, ahí donde estaba el maestro Arol, la maestra Angélica. Iba él a las juntas a firmar las boletas de mis calificaciones, muy malas casi siempre, a escuchar cómo las maestras se quejaban de mí, de mi invencible mal comportamiento. Y fíjese, en el taller de costura, mi abuelo era costurero, no sastre, y él se enorgullecía de esa distinción. Yo soy costurero, no soy sastre, no tengo esa formación. Él trataba de educarme y me impartía lecciones sobre algunos temas que él consideraba importantes para mi formación. Mi abuelo, que era como mi padre, no recibió una instrucción formal, pero era un hombre muy perspicaz. Mi abuelo Ángel Gutiérrez me enseñó los números romanos y me platicó de su tía, una periodista que había nacido en la pobreza, como casi toda la familia Gutiérrez, como casi toda la familia de mi abuelo Ángel Gutiérrez. Recuerdo perfectamente, Toño, cómo me emocionaba y veía emocionado a mi abuelo cuando me platicaba las hazañas de su tía, de Juana Belén Gutiérrez. Una mujer nacida en la pobreza que se convirtió en una ferviente anarquista que fundó un periódico llamado Vesper, que yo me lo sé de pe a pa, donde y desde dónde criticó abiertamente al régimen de este desgraciado ídolo de Enrique Krause, que ya mencionaste, Porfirio Díaz. Ella era una librepensadora, le decían atea en la época. Ella criticaba abiertamente a la religión, particularmente a la Iglesia Católica. Juana Belén, que es mencionada de refilón o como complemento hoy en la conferencia mañanera, fue pionera de la educación, mujer generosa y consciente de lo importante que es recibir una formación cultural, una instrucción. Pues ella se encargó de enseñar a leer al señor Mendoza. Por eso es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. A mí no me gusta llamarle de Mendoza, solamente Juana Belén Gutiérrez. Y más tarde ella pues le enseña a leer, promueve la educación para mujeres, Toño. Ella hace énfasis en que la educación de las mujeres, esa es la verdadera revolución. Ella sí lo apuntó una y otra vez en Vesper. Ella fue colaboradora de muchos periódicos de la época, del Hijo del Aguizote, del Diario del Hogar, y como ya le digo, fundó
el semanario antiporfirista, y llamémosle sin eufemismos y sin ambajes, anticlerical Vesper. Ahí que criticó la dictadura porfirista, sufrió por ello represión, la metieron al bote, estuvo encarcelada, ella estuvo en la cárcel, fíjate nada más qué paradoja constreñida, en la cárcel de Belén, que fue el antecedente del Palacio Negro de Lecumberri. Hubo destierro también y durante un tiempo formó parte del grupo político de los hermanos Flores Magón, era gran amigo gran amiga de Camilo Arriaga, del poeta Juan Sarabia, que no pocas veces habló de él, el presidente López Obrador. Ella es una de las fundadoras del Partido Liberal Mexicano. Formó un grupo de intelectuales mujeres, un grupo político intelectual que se hizo llamar las Hijas de Anáhuac. ¿Qué exigían las Hijas de Anáhuac? Mejores condiciones laborales para las mujeres. Por eso le digo que Juana Belén Gutiérrez, en el más amplio de los sentidos, fue la primera feminista, acaso formal en este país, fue la primera periodista que defendió el voto de la mujer, pero su activismo no solo abarcó el sufragio femenino, Toño, no, también el indigenismo, la defensa del indigenismo y la organización de comunidades rurales. Fue profesora rural y Juana Belén Gutiérrez tuvo una amistad muy estrecha con Ricardo Flores Magón. Compartieron un compromiso por la justicia social, después sus visiones políticas divergieron notablemente porque Juana Belén, ella defendía, abogaba por un cambio democrático, ella era una demócrata y en eso cimentaba su pensamiento en la democracia. Es muy interesante saber que hubo una mujer pobre que abogaba desde prácticamente los lugares más remotos por una lucha democrática y por una transformación, porque ella utiliza la palabra transformación. Lea usted Vesper si en algún momento puede buscarlo, no sé qué tanto se puede hacer. A mí me costó, no quiero ser vulgar, iba a decir la mitad de uno y la mitad de otro, pero me costó mucho trabajo. Pero bueno, Flores Magón era anarquista, promovía una revolución más radical, más de dentro hacia afuera, porque acuérdense que estaba vinculado con los movimientos internacionales, también buscaba una transformación, pero él quería cambiar totalmente de sistema. Y bueno, yo estoy muy feliz porque Juana Belén Gutiérrez fue una figura, desde mi punto de vista, muy relevante, muy señera. Cuando yo veo que mencionan a fulana, sutana, perengana, no diré a quién para no herir susceptibilidades, pero veo que lamentablemente su legado a menudo queda eclipsado por otras personalidades, y la admiración de mi abuelo, Toño, fíjate ya para concluir, fue a tal extremo por su tía que mi madre, a quien amo tanto, se llama prácticamente como ella, como la periodista que tanto orgullo nos da en la familia, Juana Belén Gutiérrez. Y mi abuelo, que era como mi padre, me eligió el nombre de quien fuera uno de los mejores amigos de Juana Belén Gutiérrez. Por eso me llamo Ricardo, como Ricardo Flores Magón, nombre que porto con orgullo, tratando de honrar a tres personajes en particular: a Ricardo Flores Magón, a la tía Juana Belén Gutiérrez y al abuelo Ángel Gutiérrez, alias El Gallo, porque era broncudo, porque era madrugador, como buen periodista, aunque él era costurero. Y me da mucha emoción, Antonio. Yo soy Ricardo Sevilla Gutiérrez. Querido Ricardo, a mí me da más emoción que podamos saber y conocer esta historia. Qué orgullo de tu parte. También qué felicidad conocerte en este lado muy, muy humano, en el que corre sangre por tus venas, en el que te emocionas casi hasta las lágrimas por el hecho de que hayas mencionado esta grande del periodismo, grande del feminismo, grande de la historia de México, que por supuesto que no tendría que ser olvidada, tu tía, ¿no? Imagínate, y qué interesante, qué fuerte que muchísimos años después
su sobrino nieto esté aquí luchando por la verdad con justicia constantemente como lo hizo ella. Genéticamente llevas en la sangre ese espíritu crítico, esa lucha para sacar adelante siempre la verdad con la gente. Y a mí me genera muchísimos sentimientos encontrados, me hace sentir feliz que seas parte de Sin Censura con esto tan importante, Ricardo. Muchas felicidades. Qué buena sorpresa, yo no me lo esperaba, ¿no? Qué interesante. Estas fotos hay que enmarcarlas, me imagino que las vas a tener ahí en tu casa, ¿no? Y que vas a poder ahí distribuirlas. Qué fuerte esto, de verdad. Me quedo sin palabras, Ricardo. Muchas felicidades. Yo también, mi querido Toño, ya tengo aquí en la barbita una de Remy. Yo ofrezco disculpas, la verdad me emocioné muchísimo. He propuesto algunos documentales sobre Juana Belén. Yo escribí hace mucho tiempo en suplementos culturales que se ha llevado el tiempo y que no han sido recuperados. Varios retratos literarios sobre la tía Juana Belén. Y parece, lamentablemente, que ha sido, insisto, eclipsada su figura en favor de otras personalidades. Yo veo muy bien que haya esto, pero yo me siento absolutamente compenetrado. Decía yo, mi abuelo le pone a su hija como a su tía. Mi papá era prácticamente mi abuelo, porque pues era una época, no entraré en esas cosas, porque entonces sí ya voy a estallar aquí, y no es el caso. Entonces, pues mi abuelo me formó y me fue contando la historia de la tía, de ella, de una tía Paz. Tengo un montón de historias que contar, pero particularmente ella me llamó la atención porque cuando yo no sabía que ella era tan importante, y cuando me doy a la tarea de investigar en aquella época, donde todavía tenías que ir a las hemerotecas, pues me quedo emocionadísimo. Y hoy que la escucho en la mañanera, pues me emociono todavía más. Yo quisiera que en algún momento se hiciera un episodio completo, y si no lo hacen, Toño, yo lo voy a hacer porque me parece que es algo justo. Me puse a redactar un librito a propósito de ella. No sé en algún momento si vaya a salir, porque cuando lo llegué a proponer hace muchos años, pero muchos, como 20 años, pues yo era un escritor que no vendía, entonces no les interesaba. Querido Ricardo, creo que te interrumpa. Estamos teniendo desafortunadamente una situación que tenemos que entrar. Ahora te pido que te quedes con nosotros, porque necesito, yo quisiera también escuchar esta historia de vida tan importante, esto que nos estás compartiendo, que demuestra que tenemos sangre corriendo por nuestras venas. Pero